Muy buenas tardes, compañeros. Es para mí un placer estar nuevamente con ustedes en el curso de Derecho Notarial para la fase privada. Entonces, esta semana pues vamos a terminar lo que iniciamos la semana pasada en cuanto a la semana número 4, el tema del protocolo notarial, porque quedaron bastantes cosas al aire, ¿verdad? Cosas que no se lograron explicar y que primeramente Dios, pues hoy vamos a tratar de explicárselas bien y que ustedes pues entren a su examen de una mejor manera. Permítanme un segundo. Ahí estamos. Entonces, el objetivo de la clase, pues que ustedes, los estudiantes con pensum cerrado en la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rural de Guatemala, repasen los conocimientos ya adquiridos sobre los temas de qué es el protocolo notarial y todas sus características. Pues ya habíamos visto la semana pasada, pues, qué era la definición legal del protocolo, qué documentos van dentro del protocolo, la venta de papel sellado, cómo deben de hacer para llenar los formularios para poder comprar hojas de papel sellado especial para protocolos, el tipo de formulario, la boleta que se debe de imprimir desde de Claraguate para que ustedes pues adquieran sus hojas de protocolo, la asignación, y así pues vimos algunas características de las hojas desde 1992 hasta el 2012, del 2013 al 2017, y la actual, ¿verdad? Que tenemos desde el 2018 al 2022, que es el quinquenio que ahorita estamos trabajando. Entonces teníamos el apertura y cierre del protocolo y yo creo que aquí nos quedamos, ¿verdad? En testados y salvados. O ya lo habíamos visto, o no sé si repasamos nuevamente testados y salvados para que les quede claro. En el artículo 14 de su ley de notariado, o código de notariado, perdón, artículo número 14 nos indica, bueno, prácticamente el que tenemos en pantalla. Serán nulas las adiciones entre reglonaduras y testados si no se salvan al final del documento. Y antes de las firmas, las enmendaduras de palabras son prohibidas. Y aquí pues tenemos algunos ejemplos de qué es un testado y de qué es un salvado. Ya la semana pasada pues nos habíamos dado cuenta que existen entre reglonaduras que nos menciona la ley y los testados, pero también en la práctica tenemos lo que es el adicionado y tenemos lo que es el excedido. Entonces, cuando hablamos de entrereglonaduras, pues estamos también hablando lo que se conoce con el nombre de entre líneas. Se utiliza cuando omitimos consignar un dato, una oración en el instrumento público que autorizará el notario. Y se salvará. Cuando hablamos de salvados, estamos diciendo antes de que firmen, pues tenemos que corregir la escritura, la tenemos que salvar antes de que sea firmadas. Si no, pues no se pueden utilizar entre reglonaduras, testados, salvados, adicionados ni nada, sino que tendríamos que utilizar otro tipo de escrituras para poder enmendar las escrituras conocidas como complementarias, ¿verdad? O secundarias, como lo es la aclaración, lo es la ampliación y lo es la modificación de escrituras. Pero si no han firmado y nos damos cuenta al redactar, todavía tenemos las hojas sin firmas, podemos nosotros utilizar el artículo 14, testados o salvados. Y esto quiero hacer énfasis, ¿verdad? En la mayoría de registros, particularmente en el registro de la propiedad y en el registro mercantil, ellos llevan un control estricto de todos los documentos que se realizan. Antes no se llevaba este tipo de control. Entonces, cuando era suspendido un documento, lo que hacían los notarios
ni siquiera llamaban a las personas, sino que solo lo testaban, ¿verdad? Testaban o entrelineaban donde estaba el error y lo volvían a ingresar. Lo ingresaban como nuevo para que tal vez le caía a otro operador o el operador que estaba realizando esa operación registral pues no se diera cuenta. Sin embargo, pues ahora ya les colocan número de documentos, ellos se dan cuenta, entonces no es conveniente. Ahí estamos alterando un documento público, ¿verdad? Entonces no es conveniente que nosotros realicemos esa clase de entrereglonaduras, esa clase de testados, excedidos o lo que sea, después de las firmas, ¿verdad? Entonces tenemos que utilizar una escritura complementaria. El ejemplo de una entrereglonadura, pues ya lo habíamos visto la semana pasada. El ejemplo al final de la escritura, ¿verdad? En la última línea. Leo lo escrito a los interesados, quienes vienen enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo aceptan y firman con el notario que autoriza. En este momento, pues no están ratificando, ¿verdad? Entonces lo leído. Y esa fue la palabra que se nos olvidó. Aquí en la diapositiva, yo no sé si ustedes lo logran ver. Entre líneas coloqué ratifican porque esa palabra se nos estaba olvidando. Leo lo escrito a los interesados, quienes enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo aceptan entre líneas aquí, ratifican y firman con el notario que autoriza. Esto es permitido antes de que sus clientes pues firmen la escritura y al final, ¿verdad? De la escritura podemos colocar entre reglonadura o entre líneas la palabra que colocamos, ratifica, léanse las firmas de los otorgantes y la palabra ante mí y la firma del notario. Estaba viendo en las preguntas que ustedes me enviaron la semana pasada, se me pasó alguna ahí, que me pedían un ejemplo de el por sí y ante sí. En el artículo 63, esto es haciendo un paréntesis, atestados o salvados. Tenemos lo que son las protocolizaciones, podrá protocolarse los documentos o diligencias cuya protocolación esté ordenada por la ley o por los tribunales competentes. Los documentos privados cuyas firmas hubieran sido previamente legalizadas, los documentos privados sin reconocimiento o legalización de firmas. En los casos previstos en el inciso 1, o sea, documentos o diligencias cuya protocolización sea ordenada por la ley o tribunales, la protocolización la hará el notario por sí y ante sí. En los casos del inciso 2 bastará la comparecencia de las partes. Entonces, este es el ejemplo, ¿verdad? Me pedían el fundamento legal del por sí y ante sí. En la práctica, pues algunos notarios pues lo hacen por sí y ante sí porque lo indica el artículo 63. Sin embargo, pues la mayoría lo hace por mí, ante mí, ¿verdad? Que prácticamente son sinónimos. Pero ahí está la regulación legal, artículo 63 del por sí y ante sí. Continuando con adición y excedido. Ya la semana pasada pues habíamos platicado bastante de la adición y el excedido. Miren, en cuanto a al material de apoyo, pues la semana pasada les di un correo, le pueden escribir al compañero que amablemente está colaborando, pues ya estaba viendo que compartió algún material ahí, entonces
escríbanle a él porque yo realmente no puedo estar contestando todos los correos. Entonces, si hicieran el favor, ¿verdad? Entonces con él comunicarse y él pues amablemente en forma de colaboración, tampoco pues es obligación de él, sino que está colaborando con el curso y con todos los demás compañeros, con todos nosotros. Él le pueden solicitar algún enlace o algo para que los integre a algún grupo y de ahí pues le vuelven a pedir el material, ¿verdad? Entonces es la única forma de hacérselos llegar. Cuando hablamos de adición y excedido, adición se utiliza cuando omitimos consignar un dato o una oración en el instrumento público, autorizado por notario y se producirá únicamente en la línea 1 de la hoja de papel sellado, especial para protocolos. Hay quienes consideran que también podría darse en la línea 26 de la hoja. Entonces se nos olvidó, ¿verdad? Alguna palabra en la línea 1 de la hoja de protocolo. En la línea 1 aquí se nos olvidó o en la línea 26, ¿verdad? Se nos olvidó alguna palabra. Entonces, de la misma manera que en la entrereglonadura, pues entre dos líneas vamos a poner la palabra, pongamos que sea ratifica. Lo único que no vamos a, en el salvado, al final no vamos a colocar la palabra entrereglonadura o entre líneas, sino la palabra adición, la palabra que se está incorporando al instrumento público y léase. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Entonces, llevamos 15 minutos de clase, cada 20 minutos voy a estar viendo el correo para ver preguntas con respecto a la clase y con respecto al tema, por favor. Entonces, de lo del material, pues ya les dije cómo vamos a trabajar, ¿verdad? Entonces, el excedido se utiliza cuando se consigna una letra, palabras, frase o fuera del margen derecho o izquierdo, o se excediere de las líneas de la hoja de papel sellado especial para protocolos del instrumento público que autoriza el notario. Se nos salió la palabra ya sea del margen derecho, que es este, o el margen izquierdo o abajo. Se nos pasó, ¿verdad? Una línea, una palabra. Entonces, eso está excedido del instrumento público. Lo que tenemos que hacer es colocarle entre líneas, ¿verdad? Y colocar la palabra excedido. Inmueble, léase por si se nos fue algo ahí o algo para poder incorporarlo dentro del instrumento público. Ahora bien, el testado es totalmente distinto. El testado se utiliza cuando se consigna una palabra o frase de manera errónea y se debe de omitir o quitar dicho error en el instrumento público que autorizará el notario. De lo anterior, se establece que al encontrar un testado que ha sido salvado correctamente debe de ser omitido de su lectura. Entonces, ¿a qué se refiere el testado? Pues nosotros nos equivocamos y escribimos una palabra de más. Entonces no la podemos tachar, ¿verdad? Sino que la tenemos que testar. Todo instrumento público, incluso los memoriales, hablando de memoriales que se presentan al organismo judicial, pues se pueden testar, ¿verdad? Entonces, aquí les coloqué el ejemplo. Leo lo escrito. 17 coloqué de más. Miren, sobre la palabra que está de más hay que colocar una línea sobre la palabra. Yo lo coloqué de esta manera porque no tengo la función, ¿verdad? Dentro del PowerPoint de colocar aquí la línea. Entonces la coloco aquí y continúo con el párrafo, ¿verdad? A los interesados quienes enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo aceptan, ratifican. Me confundí, coloqué la palabra bien, ratifican y firman con el notario que autorizó.
Aquí nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Se los coloqué así con sombra para que ustedes se dieran cuenta que tenemos dos palabras de más, dos palabras que se nos fueron, ¿verdad? Entonces tenemos lo que es la palabra 17 y lo que es la palabra Rafika. Entonces les colocamos una línea sobre las palabras. La palabra testado, ya esto es el salvado, ¿verdad? Al final de la escritura colocan testados y las dos palabras, 17, Rafika, omítase, y cierran su instrumento público con las firmas de los otorgantes, la palabra ante mí y la firma del notario. Estos testados, salvados, entrelineados y todo, la ley no nos indica, solo en el artículo 14 nos está indicando que serán nulas las adiciones entre reglonaduras y testados si no se salvan al final del documento y antes de las firmas. Las enmendaduras de palabra pues son prohibidas. Sin embargo, pues no nos indica que tengan que ser a máquina, computadora, a lapicero. Entonces, si ustedes pues no tienen la práctica de hacerlo en computadora, pues lo pueden hacer a mano, ¿verdad? Entonces sus dos líneas ahí donde quepa en letra pequeña y clara, lo que van a entrelinear, ¿verdad? Y al final de la escritura lo pueden hacer a mano en salvado, ahí pues no hay problema. Ejemplo de cómo salvar cuando se tienen testados y entrereglonaduras. Esto es lo más común que nos puede suceder a los notarios en ejercicio, ¿verdad? Que nos confundimos de una palabra y era otra, ¿verdad? En este, pues nos confundimos, pero se nos fue de más una palabra. En cambio, en este caso, no. Leo lo escrito, 17 era la palabra incorrecta y 18 era la palabra correcta. Entonces, sobre 17 coloco la línea y entrelineado 18. En el salvado nos queda así al final del instrumento público. Testados 17. Miren, aquí hay un testado y hay una entrereglonadura o un entrelineado en el mismo instrumento público. Entonces colocan 17, omítase, entrereglonaduras o entre líneas, cualquiera de las dos formas, la palabra correcta 18 y léase. Firma de los dos otorgantes ante mí y firma del notario. A todo esto, pues tenemos que integrar el artículo 159 de la ley del organismo judicial. Redacción. En toda clase de actuaciones judiciales se prohíbe hacer uso de abreviaturas y cifras, salvo las citas de leyes. No se hará raspaduras y sobre palabras o frases equivocadas se pondrá una línea delgada que permita la lectura. Antes de suscribirse las actuaciones, se salvará los testados y los entrelineados bajo sanción de tenerse como no hechos, ¿verdad? Entonces, ahí también la ley del organismo judicial, pues prácticamente nos está diciendo cómo se debe salvar, cómo se debe entrelinear y cómo se debe testar un documento, ¿verdad? Que vaya con ellos. En este caso, pues son los memoriales. Entonces, continuando con lo de la semana pasada, pues tenemos lo que es el índice, ¿verdad? Antes de continuar con eso, pues quiero recordarles, ¿verdad? En el artículo 5, vayan apuntando, ¿verdad? Los artículos, porque ustedes tienen que estudiar en su casa, yo les di una serie de leyes y no les voy a decir, mañana vamos a ver la ley de timbres fiscales, mañana vamos a ver la ley de parcelamientos urbanos. Ustedes, si ya tienen esas leyes, pues las tienen que comprar, bajar de internet, leerlas, porque esas también pueden ser motivo de examen, ¿verdad? Puede que el examen de la otra semana solo nos dediquemos a la ley de timbre fiscal
a la ley de timbre notarial, ¿verdad? Entonces, tienen que leerlas. Acuérdense que ya están en una fase previo a ser abogados, ya es un examen privado, ¿verdad? Entonces, un examen privado no es igual que un examen de personas que están en quinto, sexto, séptimo semestre. Ustedes ya tienen que tener los conocimientos básicos dentro de las aulas y también pues deben de reforzar, ¿verdad? Esos conocimientos estudiando y para eso pues están las leyes, ¿verdad? Entonces, básense más que todo código de notariado y las leyes que hemos mencionado. Entonces, en el artículo 5 del reglamento de la ley del impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos, artículo 5 del reglamento de la ley de impuestos de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos, establece que cuando se utiliza papel sellado especial para protocolo, lo escrito o lo impreso en la hoja será de 25 líneas por lado o 50 líneas por hoja. Entonces, si escribimos después, es un excedido. Si escribimos antes, ¿verdad? Un excedido o un adicionado. Pero cuando excediere de las líneas o de los márgenes, lo escrito o impreso se tendrá por no puesto, salvo que al final del instrumento se hagan los salvados respectivos de conformidad con lo establecido en el Código de Notariado. De lo anterior se entiende que nuestra legislación regula las siguientes formas de salvar: entre reglonaduras, conocido como entre líneas, adiciones, testados y excedidos, que fue lo que vimos. Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? El artículo 5 del reglamento de la ley de timbres fiscales, ¿verdad? Ahí pueden encontrar la regulación también de excedidos y de adicionados. Ahora bien, nos vamos a lo que es el índice del protocolo. Voy a ver si tengo un protocolo por aquí. Ahí estamos. No sé si lo logren ver, ¿verdad? Pero aquí tenemos un protocolo. La última escritura. Se pueden dar cuenta, aquí va la última escritura, la razón de cierre y lo que va después de la razón de cierre dentro del protocolo inmediatamente es el índice del protocolo. Estamos ahí, ¿verdad? Esperen, solo lo voy a quitar que ahí estoy arruinando una hoja de protocolo. Bueno. El índice del protocolo aparece siempre a continuación de la razón de cierre del protocolo. La razón de cierre pues va dentro de una hoja de protocolo al final, ¿verdad? Del último instrumento. Guardamos una hoja si es necesario para poder hacer nuestro cierre de protocolo, que es el 31 de diciembre o antes si dejamos de cartular. En el índice del protocolo, estamos hablando del índice, todavía estamos en el artículo 15. En el índice del protocolo deben de satisfacerse el impuesto de timbres fiscales a razón de 50 centavos por hoja, conforme lo establecido, escuchen bien, en el numeral 6, artículo 5 de la ley, no es del reglamento, de la ley de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos, decreto 37-92, decreto 37-92. En la actualidad, ya no se imprime por parte del Ministerio de Finanzas Públicas y el taller de grabados de acero el papel sellado que se menciona en ese artículo, con base en lo establecido en la ley de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos, decreto 37-92. En el artículo 45, pues nos indica que estamos hablando de la ley de timbres, del papel a emplearse, y a partir de la vigencia de la presente ley,
se utilizará en sustitución del papel sellado especial, no, perdón, del papel sellado, únicamente papel que tenga las características que se consignan en el numeral 10 del artículo 33, debiéndose adherirles timbres correspondientes y se continuará utilizando el papel sellado hasta agotar existencias. ¿Y esto por qué? Miren, el índice de protocolo va en hojas de papel bond, pero le tenemos que agregar timbres de 50 centavos para hacer el valor del papel sellado que se utilizaba hace algunos años. Entonces, hace algunos años, pues utilizábamos papel sellado. Se recuerdan algunos, ¿verdad? Que utilizábamos papel sellado y los vendían en las librerías. Ahora no, ¿verdad? Entonces, el papel bond que utilizamos le adherimos un timbre de 50 centavos para poder llegar a ese valor. Las características del numeral 10, artículo 33, se refiere a la hoja de papel bond tipo tamaño carta y su oficio, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, dijimos cada 20, todavía no. Perdón. Y nos indica, ¿verdad?, el tamaño de la hoja que se debe de utilizar, y en este caso, pues, es la hoja carta u oficio que se le debe de agregar un timbre de 50 centavos. Cuando hablamos, perdón, cuando hablamos de índice de protocolo en la práctica notarial guatemalteca, pues acostumbramos a elaborar un rayado, más o menos como este. Pero antes de continuar, perdón. Miren, esperen, el índice de protocolo debe de contener, ¿verdad? Se extenderá en papel sellado del mismo valor el empleado en él. Por eso fue que explicamos que en la actualidad pues ya no hay papel sellado, sino que tenemos que colocarle timbres fiscales de 50 centavos por hoja para dar el valor del papel sellado. El índice de protocolo debe de contener el número de orden del instrumento, el lugar y la fecha de su otorgamiento. Son 5 columnas, los nombres de los otorgantes, el objeto del instrumento y el folio en que principia. Algunos colocan todos los folios donde se contiene todo un instrumento público. Sin embargo, pues aquí en el folio que principia, pues nos indica que solo donde inicia cada una de las escrituras. En el índice sí se pueden usar cifras y abreviaturas. Ahora bien, en la práctica notarial guatemalteca se acostumbra a elaborar un rayado de manera... Bueno, podemos utilizar un rayado como este, que lo podemos hacer en Word, lo podemos hacer en Excel, y contiene las columnas del artículo que leímos anteriormente. Por ejemplo, en la columna número 1, pues tenemos el número y orden del instrumento. En la columna número 2, lugar y fecha del otorgamiento. En este caso, pues Antigua Guatemala, 21 de enero del 2020. El nombre de los otorgantes. El objeto, o sea, el título del contrato que vamos a realizar y el folio donde principia, ¿verdad? Entonces, en el segundo, pues nos dimos cuenta que es una carta total de pago e inicia en el segundo folio. Vuelta, ¿verdad? Entonces, podemos mencionar que prácticamente iniciaría en la parte de atrás del segundo folio. Cuando hay instrumentos cancelados dentro de nuestro protocolo, pues podemos utilizar el número de orden. Recordemos que las escrituras canceladas, pues sí,
no nacen a la vida jurídica, pero tienen un lugar dentro de nuestro protocolo. Entonces, yo lo que coloco es el número de orden, el lugar y fecha, y aquí solo cancelado, cancelado y el folio donde está. Entonces, aquí les dejo el ejemplo y no habiendo autorizado más instrumentos que los contenidos en el presente índice se extiende el presente, el cual consta en 3 hojas de papel bond. Y ustedes en lo que leen eso, pues vamos a ver si hay alguna pregunta. Vamos a ver. Y voy a ver el correo del compañero ahorita, se los envío. No, no lo encuentro, permítanme. 1710-00-131 1710-00-131 Entonces, ahí pues se puede. Ahí estamos con la dirección. Hola, licenciado, buenas tardes. Acabo de conectarme debido a la señal, pero ¿cómo será la evaluación de la otra semana y a qué hora? Mire, tiene que ser en el horario que ustedes reciben la clase. Ustedes realmente, pues nosotros como catedráticos no tenemos acceso a la plataforma, a la tecnología que ustedes utilizan ni a la forma de examinarlos. Entonces, me imagino que se tienen que conectar por medio de cómo entran aquí a la clase y ahí pues ver el examen, descargarlo y contestarlo, ¿verdad? El tiempo y eso no lo sé. En cuanto a las notas, tampoco yo tengo incidencia en cuanto a las notas. Ni siquiera sé cuánto sacan ni cuánto es la nota más alta o la nota más baja. Entonces, eso sí, a ningún catedrático, ¿verdad? Nos corresponde eso. Ya les había explicado en cuanto a a la forma, ¿verdad? Entonces tienen que escribirle al compañero. Licenciado, buenas tardes. Consulta cuando se puede realizar una razón en un acta administrativa. Yo sé que no es notariado, pero me surge la duda. No le entiendo mucho la palabra, una razón.
Aquí me comunican de parte de la universidad que el horario está en la página de la U y tiene una duración de 45 minutos el examen, ¿verdad? Entonces, tienen que estudiar y ahí pues les indica cómo deben de entrar a su clase, ¿verdad? Entonces, continuemos, si no, no nos va a dar tiempo a terminar semana 4 y nos falta todavía la semana 5, ¿verdad? Características legales del protocolo y tenemos lo que es el atestado, el empastado, el depósito, la reposición, inspección y revisión de protocolo ordinaria, extraordinaria y especial y también la devolución del protocolo. Y aquí nos vamos a quedar un buen rato, ¿verdad? En esta diapositiva. Primero tenemos que saber cuál es el significado de la palabra atestado. Significa meter, significa introducir algo en otra cosa. En este sentido, el notario debe de incorporar los documentos que se relacionan con los instrumentos que ha autorizado y que no hubieran sido transcritos en los mismos. En el primero de tales atestados se refiere a la constancia de pago del derecho de apertura anual de protocolo. Dentro de los ejemplos de los atestados, pues tenemos todas las copias, los avisos debidamente sellados que se han remitido a los registros y dependencias, avisos al director del Archivo General de Protocolos, cuando el notario sale del país, el aviso trimestral, avisos de instrumentos cancelados. Miren pues. Después del índice, pues van los atestados y sabemos que son todos esos documentos que introducimos para darle soporte a nuestro protocolo. Prácticamente el primer atestado que debe de llevar todo protocolo. Oigan bien, el primer atestado que debe de llevar todo protocolo es el pago de apertura de protocolo. Luego, pues pueden colocar el pago de la compra de hojas de protocolo, los avisos trimestrales que tenemos que dar, que vamos a platicar más adelante, avisos a la dirección de catastro de las municipalidades, aviso al DICABI, todos los avisos. Si ustedes realizaron una compraventa de arma de fuego, pues deben de introducir el aviso que se le envía a la DIGECAM. Si realizaron un matrimonio, pues deben de colocar los certificados de nacimiento o el acta o la constancia del RENAP donde ya inscribieron su matrimonio, ¿verdad? Entonces todo eso va dentro de los atestados, todo lo que hace el soporte de nuestro protocolo. Por ejemplo, también podemos, si realizamos un testamento común abierto, pues debemos de enviar avisos al Registro General de la Propiedad de la Zona Central y al de Quetzaltenango. Entonces, ahí pues todo eso lo tenemos que colocar dentro de los atestados. Por lo general, por lo general, como se los decía, todos esos documentos que vienen a ser soporte a nuestro protocolo y que también vienen a facilitar pues la vida de nuestros clientes, ¿verdad? Por ejemplo, en un sucesorio, nosotros al realizar un testamento común abierto, pues vamos a realizar dos avisos de que redactamos un instrumento público y la aplica, ¿verdad? Que eso es otra cosa que vamos a platicar después, ¿verdad? En otras semanas, en cuanto al testamento común abierto. Sin embargo, ¿verdad? Entonces, esos avisos le sirven al notario que vaya a realizar ese sucesorio, ¿verdad? Porque a la hora de fallecer, la persona a la cual nosotros le hicimos ese testamento común abierto,
La familia puede que sepa de nosotros, puede que no sepa de nosotros. Entonces lo que van a hacer es solicitar avisos al Registro General de la Propiedad de la zona central y al de Quetzaltenango para ver si hay un aviso. Si hay aviso de testamento, entonces el notario que va a iniciar ese proceso sabe si se va a encaminar por una sucesión testamentaria o una sucesión intestada, ¿verdad? Entonces, miren lo importante que es dar los avisos y cumplir, ¿verdad? Ya sea como profesionales y para facilitarles la vida a nuestros clientes. Sin embargo, pues hay atestados que si no se cumplen, pues sí tenemos multas y multas altas, ¿verdad? Por ejemplo, a la hora de la compraventa de arma de fuego, si no damos el aviso a la DIGECAM, pues ahí sí tenemos una multa de 1,000 quetzales, creo yo. Pues yo, gracias a Dios, sí los he dado en 15 días, pero 1,000 quetzales creo que es la multa si uno no da el aviso dentro de los 15 días. Entonces, a eso se refieren los atestados, ¿verdad? Siempre leamos el artículo 17 del Código del Notariado. El notario agregará al final del tomo respectivo del protocolo los atestados referentes a los instrumentos que autorice. Si no hubieran sido transcritos y la constancia del pago a que se refiere de esta ley, ¿verdad? El artículo 18, el empastado del protocolo. El notario mandará empastar el protocolo, pongan atención, dentro de los 30 días siguientes a su cierre. Esto es en teoría, realmente pues en la práctica no sucede de esa manera, ¿verdad? Entonces termina el año el 31 de diciembre y los notarios, claro que ya lo tienen ordenado, tal vez en un sobre, en un folder o en algo sin empastar, y no lo empastan en los 30 días que dice la ley, y lo van empastando hasta que tienen una revisión de protocolo con el inspector del Archivo General de Protocolos, una revisión ordinaria. Entonces, hasta ese momento, 1 o 2 semanas antes, lo mandan a empastar. Pero no debería ser así, ¿verdad? Es en los 30 días después del cierre. Por lo general, para el empastado se utilizan materiales duros de color oscuro, generalmente negro. Yo en mi caso, pues, últimamente del 2012 para la fecha cambié a Corinto. Ahí pueden ver antes, pues tenía negro, azul y como fueran viniendo, ¿verdad? O como se me ocurriera, pero últimamente, pues sí, solo de color Corinto, ¿verdad? Y con las letras de grabadas en color dorado, ¿verdad? Esto es solo práctica, ¿verdad? Que prácticamente pues así se empastan en algunos lugares o algunos inspectores dicen que no se puede hacer con tornillos. Hay otros inspectores o en algunas delegaciones del Archivo General de Protocolos que nos indican que sí permiten con tornillos. Yo para evitar pues lo hago cosido, ¿verdad? Y pegado y no se puede extraer de ahí ningún instrumento público. Dependiendo del número de escrituras que ustedes vayan a faccionar en un año, pues su protocolo se puede componer de un solo volumen, de varios volúmenes. Hay notarios, pues, que su protocolo del año 2021, pues son 10 tomos, ¿verdad? Porque hicieron casi 2,500, 3,000 escrituras dentro del año. Entonces, ahí sí pueden hacerlo ellos, ¿verdad? Entonces, algunos notarios, pues, como se los decía anteriormente, pues, preferimos hojas cocidas, pero sin embargo, pues, a la hora de que nos pidan un testimonio con los años, pues, para no desarmarlo, lo podemos hacer con tornillos, pero como se los decía, es riesgoso de que no lo admitan algunos, ¿verdad? Algunas delegaciones del Archivo General de Protocolos.
El depósito. Bueno, en los artículos 23, 26, 27 y 28 del Código de Notariado, pues prácticamente nos habla de el depósito del protocolo. Todos sabemos, ¿verdad? Que el notario, pues, es un depositario del protocolo y responsable de su conservación. Sabemos que el protocolo, pues, le pertenece al Estado y no al notario que lo ha faccionado. Algunos piensan que porque pagan por las hojas, pagan por el empastado, pagan por todo eso, pues el protocolo le pertenece al notario y no es así, ¿verdad? El protocolo le pertenece al Estado. En la Edad Media, pues sí, era propiedad de los escribanos, propiedad de los notarios, pero había mucha pérdida, ¿verdad? Históricamente, la pérdida de un protocolo en ese tiempo, pues venía y, ¿cómo era? Traía un montón de consecuencias y de certeza jurídica, ¿verdad? A los notarios, porque si ellos perdían un tomo, ¿cómo se iba a comprobar que tal persona había comprado ciertas tierras? Entonces, venía a menoscabar lo que era el derecho notarial. Sin embargo, en el artículo 20, el protocolo puede ser extraído del poder del notario si en los casos previstos por la ley. El notario pues tiene a su cargo el protocolo. Vayan leyendo conmigo los artículos, ¿verdad? Y es responsable del mismo. Por tanto, resulta lógico que la ley le apoye a efecto de que, salvo en casos previstos por la ley, se lo sustraiga de su poder. Puede ser que por un delito, puede ser que por una revisión extraordinaria o especial por delitos. Entonces, en ese caso, pues sí pueden extraer el protocolo del poder del notario. En el artículo 21 dice, salvo en caso de averiguación sumaria por delito, salvo el inspector de protocolos está facultado para revisar totalmente el registro notarial. Salvo en el caso, o sea, si no hay delito, el único que puede revisar el protocolo es el inspector de protocolos y eso lo tienen que tener claro. El artículo 22, las escrituras matrices podrán consultarse por cualquier persona que tenga interés en presencia del notario, exceptuándose los testamentos y donaciones por causa de muerte mientras vivan los otorgantes, pues solo a ellos les corresponde ese derecho. Bueno, el notario, vamos a platicar un poquito del artículo 22. El notario tiene a su cargo el protocolo y es responsable del mismo. Por lo tanto, resulta lógico que la ley lo apoye en el efecto de los casos previstos para que no se sustraiga de su poder el protocolo. En la función que tiene el protocolo de ser un registro, pues debe de asegurarse que pueda ser consultado por las personas que tengan interés. También recordemos el principio de publicidad del derecho notarial, el cual debe de ser lógico y congruente con el asunto. Sin embargo, la consulta por la responsabilidad que tiene el notario del protocolo debe de hacerse en presencia del profesional. Yo no puedo dar y llévense este protocolo y lo vean. Viene algún grupo de estudiantes y me dicen, miren, nunca hemos visto un protocolo, ¿será que nos lo presta para irle a tomar fotos? Y eso tampoco se puede hacer. Yo les puedo decir, aquí está en mi presencia, miren el protocolo, cómo es que se debe de realizar, ¿verdad? Entonces, miren, es importantísimo si alguno de ustedes pues no hizo protocolo en su carrera, pues por lo menos vayan con un notario que les preste un protocolo ya empastado, mírenlo, cómo inicia el protocolo, cómo termina, qué va después de la razón de cierre, qué va después del índice, cuál es el primer atestado, cuál es el último atestado que debe de mencionar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se va a atestar?
Eso es importante, pero él no se los va a dar, ¿verdad? También es importante mencionar que los testamentos y donaciones, mortis causa, así como sus correspondientes revocaciones, o sea, revocar un testamento, ¿verdad? Recordemos que tenemos revocación expresa, revocación tácita y presunta dentro de un testamento. En el Código Civil, pues ustedes se podrán dar cuenta de todo eso, ¿verdad? Perdón. Entonces, estamos que esos pues son contratos de tipo personalísimo y eso aunque nos lleguen a decir que quieren ver ese contrato, si no es la persona que lo realizó y que está viva, por ejemplo, el testador, en este caso pues no lo podemos hacer, ¿verdad? No pueden ser consultados por cualquier persona en tanto viva el causante. Ello para proteger los intereses del testador o del donador, así como de las personas a cuyo favor se hubiera instituido como herederos o legatarios o beneficiarios. Y aquí pues hay una controversia en cuanto al principio de secretividad, porque el principio de secretividad del protocolo pues indica que todo es secreto, pero solo imagínense el hecho de llevar a empastar su protocolo. ¿Ustedes creen que las personas, los de las imprentas, no les da curiosidad ver qué hay ahí? Se ponen a leer y de repente conocen al testador, conocen a los herederos, conocen a los testigos y pueden murmurar, ¿verdad? Aunque sea con la esposa, como dice, mira, el señor tal y tal dejó en testamento todo a tal y tal persona, ni siquiera a sus hijos, y entonces el señor todavía está vivo, se le hace un relajo y toda la cuestión. Entonces, ahí pues hay muchas cosas en cuanto a la secretividad, ¿verdad? En el artículo 23 del depósito, leamos el artículo 23. Entrega del protocolo del notario fallecido. Los albaceas, herederos o parientes o cualquier otra persona que tuvieran en su poder el protocolo de un notario fallecido, lo depositará dentro de los 30 días siguientes al fallecimiento en el Archivo General de Protocolos si se encontrara en la capital o dentro del mismo plazo en el juez de primera instancia o alcalde municipal. Si estuviera en una cabecera departamental o municipio nuevamente, en estos casos el juez de primera instancia o alcalde municipal lo remitirá dentro de los 8 días a su depósito referido. El notario, como hemos venido platicando, pues es el responsable de la conservación y custodia del protocolo. Sin embargo, pues una vez fallece el profesional, la obligación se le transfiere a las personas a quienes corresponde atender esos asuntos. Puede ser el depositario o cualquier familiar. Es decir, puede ser a los albaceas, puede ser a los herederos, puede ser a los parientes. Esta obligación consiste en entregar el protocolo dentro del plazo de 30 días, como nos lo indica la ley, a las autoridades a efecto de que los tomos sean depositados en el Archivo General de Protocolos. En el artículo 24, el registrador civil, al asentar la partida de defunción de un notario, si ocurriera en la capital, deberá inmediatamente dar aviso al director del Archivo General de Protocolos y si ocurriera en un departamento al juez de primera instancia jurisdiccional a efecto de que puedan, según el caso, exigir el cumplimiento del artículo anterior. Pues esto a veces pues resulta difícil, ¿verdad? Porque a la hora de hacer una inhumación, pues
¿Cómo vas a ver si era un notario o si no era un notario? Pero al momento de irse a registrar o al momento de registrar esa defunción, en este caso, pues al Registro Nacional de las Personas, pues tienen la obligación de informar al Archivo General de Protocolos que un notario falleció, ¿verdad? Esto para resguardar la seguridad de los clientes. Al establecer en el artículo 25, requerimiento para la entrega del protocolo a sucesores del notario. De un acuerdo fallecido al juez de primera instancia jurisdiccional a requerimiento del director, del general o del oficio hará uso de los apremios legales hasta obtener la entrega. Vamos a dejar de compartir aquí. Nos vamos a pasar a la semana número 5, ¿verdad? Y parte de la 4 se titulan estas diapositivas. Las que utilizamos anteriormente, pues fueron las de la semana pasada. Sin embargo, pues quedaron cosas todavía inconclusas aquí con ejemplos. Parte final de la semana 4, características legales del protocolo, que era en la diapositiva en la que estábamos. Tenemos ejemplos de los atestados, cuáles son los atestados, avisos al Departamento de Catastro y Control de Bienes Inmuebles de la municipalidad, que también después de realizar una compraventa y son parte de nuestros atestados. Dentro de los atestados, pues tenemos el recibo de pago del derecho de apertura como primer atestado, comprobante de entrega de avisos trimestrales, testimonios especiales, copias con sello de recepción de los avisos presentados al Registro General de la Propiedad, copias con sello de recepción de los avisos presentados al RENAP, matrimonios y todo. Entonces, ahorita pues estábamos en esta diapositiva que es el depósito del protocolo. Perdón, todavía no, estábamos en las características. Y nos vamos a pasar aquí al depósito del protocolo. Cuando hablamos de depósito del protocolo, tenemos que tener en cuenta depositarlo es entregarlo a otra persona. Y aquí tenemos que tener en cuenta que se pueden dar varias situaciones y también se puede devolver el protocolo. Y yo aquí les puse los asteriscos en rojo porque es cuando se puede devolver el protocolo que ha sido depositado. Por ejemplo, por ausencia del país por tiempo menor de un año, se debería depositar el protocolo. Vamos a leer estos artículos. Por ausencia del país por más de un año, por inhabilitación, por entrega voluntaria, pues se puede solicitar la devolución del protocolo. Por fallecimiento, obviamente que no, ¿verdad? Y por eso es que no tiene el asterisco, ¿verdad? Entonces, yo creo que es tiempo de ver preguntas. El correo, pues ya se los brindé. Usted, buenas tardes, Dios le bendiga. Disculpe, ¿usted me puede indicar en este ejemplo qué quiere decir la palabra 17? ¿Queda atestado o se omite y la palabra ratifican se sustituye por ratifican? Quiere decir que cuando la palabra si queda plasmada se vuelve a colocar donde estuvo el error. Contrario, no, miren pues. En el ejemplo que me está mandando la compañera, pues ya no tengo esa presentación. Nos está preguntando sobre los testados. Yo coloqué en ese instrumento público, la palabra correcta era lo aceptan, ratifican y firman. Sin embargo, pues se me fue un teclado. El 17 lo puse como
ejemplo únicamente, ¿verdad? De una palabra que está colocada donde no debe de ir. Aquí no es de que se tenga que repetir la palabra, sino que aquí fue que se me fue una palabra de más. Por ejemplo, Rafican, y yo en vez de dejarlo así, inmediatamente puse ratifican, por eso lo testé. Esas dos situaciones que se dan, pues se tendrían que tachar con un lapicito ahí, o perdón, con un marcador o con la computadora y salvarlo, ¿verdad? Testados 17 ratifican, omítase, ¿verdad? Entonces, espero que le haya quedado claro. El número, pues lo tengo prohibido por la U, solo el correo, el nombre también. ¿Qué pasa si las firmas de los otorgantes cuando firman se salen del margen? Pues se tiende por no puesto, ¿verdad? De acuerdo al reglamento de la ley. Y la razón de cierre puede hacerse también en hojas bond. Eso me lo preguntaba un colega ayer precisamente. Miren, yo tengo años de cartular y siempre lo he hecho en hoja de papel protocolo, ¿verdad? Entonces, busquemos la razón de cierre en nuestro código de notariado. Razón de cierre contendrá la fecha, número de documentos autorizados, razones de legalización de firmas y actas de protocolización, número de folios que se compone, observaciones si las hubiere y la firma del notario. Pues no nos indica, entonces, mire, yo por seguridad lo hago en papel bond especial para protocolos. No he sabido de alguien, le soy sincero, que lo haga Antonia me pregunta en qué parte del protocolo va el índice después de la razón de cierre, después del último instrumento que usted facciona y realiza la razón de cierre, pues ahí va el índice. Disculpe, ¿de qué semanas viene el examen y qué ponderación tiene? Gracias, pues viene de la 1 a la 5. Y, y la ponderación, sí, no sé, creo que son 20 puntos. Y la molestia vienen las leyes, conceptos, ejemplos de protocolo, instrumentos. Disculpe la molestia, pase buenas tardes. Sí, viene todo lo que hemos visto. Prácticamente, si pueden ver otra vez los videos de las clases, ¿verdad? Mire, buena tarde, disculpe de haber contestado la evaluación o qué correo hay que enviar. Pues ahí sí tendrían que consultarlo, ¿verdad? Con sus sedes, porque ahí sí no les sabría yo indicar, ¿verdad? Examen el próximo domingo, si así es. Presentación borrosa, pues no sé, ¿verdad? Pero pues que sea su internet. Que suba a la plataforma, eso no lo realizo yo, ¿verdad? Entonces, buenas tardes, licenciado, y los notarios que en algún momento tuvieron física, oficina jurídica, pero después dejaron de trabajar y son ahora funcionarios públicos. Como ejemplo, que están trabajando en alguna institución del Estado, ¿qué harían con su protocolo? Pues media vez no pueden cartular, pues lo cierran. Ahí hacen el cierre, lo mandan a empastar y lo pueden guardar, o si quieren, pues lo entregan al Archivo General de Protocolos. Si el notario está fuera del país, ejemplo, USA, estando allá, le sale un mandato para realizarlo, pero como andaba de vacaciones no dio aviso. ¿Cómo se trabaja ese mandato? Vamos a ver. El notario está fuera del país, ejemplo, USA, estando allá, le sale un mandato para realizarlo, pero como andaba de vacaciones no dio aviso. ¿Cómo se trabaja? Mire, allá lo tendría que trabajar en hojas de papel bond, pero
si tiene que coincidir, ¿verdad? Si no dio aviso aquí, pues no creo que tenga ninguna sanción. La cosa es que tenga el movimiento migratorio donde demuestre que en esa fecha, pues sí está en Estados Unidos. Allá puede realizar el mandato, ¿verdad? Es clase 5 o 4, miren, es parte de la clase 4 y parte de la clase 5, ¿verdad? Entonces, nos vamos a apurar un poquito, voy a leer sus preguntas hasta después, ¿verdad? Para poder continuar. Entonces, el depósito del protocolo, ¿verdad? En el artículo 25 estábamos en caso de incumplimiento de la persona en cuyo poder esté el protocolo de un notario fallecido, el juez de primera instancia jurisdiccional, a requerimiento del director del Archivo General de Protocolos o de oficio, hará uso de los apremios legales hasta obtener la entrega. Y aquí pues ya sabemos cuáles son los apremios legales, ¿verdad? Arresto, multa y conducción, ¿verdad? Entonces 178, 180 y algo ahí de la ley del organismo judicial, ¿verdad? No me recuerdo bien. Entonces, este es el procedimiento, ¿verdad? El artículo 26, en este artículo se prevé otro motivo para la entrega de protocolo. Es decir, cuando el notario por causal determinada queda inhabilitado para el ejercicio profesional. El notario en cualquier causa quedará inhabilitado para cartular, deberá entregar a su protocolo al Archivo General en la capital y al juez de primera instancia en los departamentos quienes lo remitirá dentro de los 8 días siguientes al referido archivo. También podrá el notario hacer entrega de su protocolo al Archivo General si desee. En el artículo 27, entrega del protocolo o depósito por ausentarse del país. El notario que tenga que ausentarse de la República por un término mayor de 1 año deberá entregar su protocolo al Archivo General de Protocolos en la capital y en los departamentos al juez de primera instancia, quien lo remitirá al referido archivo. Si la ausencia del notario fuere por un plazo menor, lo depositará en otro notario hábil. En este caso puede ser el depositario, debiéndose dar aviso firmado y sellado por ambos notarios al director del Archivo General de Protocolos en la capital o a un juez de primera instancia del domicilio del notario. Dentro del término de 8 días, el aviso indicará nombre y dirección del notario en que quede depositado el protocolo. El artículo 28 pues nos indica la devolución de los protocolos cuando ya habíamos platicado. Los protocolos depositados serán devueltos por requerimiento personal del notario depositante al cesar la causa del depósito. Aquí les coloqué un ejemplo de un aviso al director general de protocolos. Ustedes pues lo leen en su casa, ¿verdad? Y entramos a lo que es la reposición del protocolo. El protocolo puede perderse, puede destruirse, deteriorarse, casos en que es necesario reponerlo. Ante esta circunstancia, el notario debe dar aviso al juez de primera instancia, el cual deberá instruir averiguación y terminada. La misma resolverá declarando procedente la reposición del protocolo y en caso de que exista delito mandará que se inicie el respectivo procedimiento penal, incluso en contra del propio notario. Al declarar procedente la reposición, el juez pedirá a la Corte Suprema de Justicia las copias de los testimonios especiales del notario, Archivo General de Protocolos. Si no existieran testimonios, en el archivo se pedirán las copias de duplicados que hubieren en los registros y se citará a los otorgantes y a los interesados. Esta citación se hará por avisos en el diario oficial y otros de mayor circulación. Miren, pues,
no nos vamos a entretener tanto leyendo esto y así de una manera rápida, ¿verdad? Entonces, el protocolo, claro que se puede perder, se puede destruir, se puede deteriorar, se puede quemar, puede suceder lo que sea. Entonces, lo que se tiene que hacer es una reposición de protocolos. La reposición de protocolos se pide en la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia, al juez de primera instancia, el juez de primera instancia pide a la Corte Suprema de Justicia copias de los testimonios especiales enviados. Recordemos que una de las obligaciones del notario en el artículo 37 es enviar aviso del testimonio especial de cada instrumento que facciona. Si lo hace de esa manera, pues se puede reponer de una forma fácil. Ahora bien, si no existieran testimonios en el archivo, pues se pedirán copias o duplicados si hubieren en los registros y se citarán a los otorgantes. Esto se va a hacer mediante el diario oficial. Entonces, si no fuere posible reponer todas las escrituras, tendrá el juez que citar de nuevo a los interesados para consignar en actas o en puntos que las escrituras contenían y en caso de desacuerdo o incomparecencia, los interesados tendrán que recurrir al juicio de la vía ordinaria. Aquí pues les dejo el esquema de cómo es la reposición de protocolo. El notario, al enterarse de la pérdida, destrucción o deterioro del protocolo, da aviso al juez de su domicilio para su reposición, artículo 90. Sabido esto, el juez debe instruir la averiguación que corresponde y al terminar debe de declarar procedente la reposición y en caso de que hubiese sido por delito, mandará a que se abra procedimiento criminal contra los presuntos culpables. Al ser declarada procedente la reposición, el juez pedirá a la Corte Suprema copias de los testimonios enviados, lo que habíamos platicado. En caso de inexistencia, y ahí ustedes pueden ver todo el esquema, ¿verdad? Que de todas maneras, pues, les voy a mandar material en cuanto a esto. Ahora, la inspección de protocolos, pues, la inspección y revisión de protocolos tiene por objeto comprobar si en el mismo se han llenado los requisitos. Los requisitos casi siempre van a ser requisitos de forma. El inspector del Archivo General de Protocolos nunca va a entrar a conocer cuestiones de fondo, si se realizó el negocio jurídico tal como indica la ley. No lo hace de esa manera, solo cuestiones de fondo. Ver el número de instrumento público, que sean correlativos en cuanto a las fechas, que los testados excedidos y todo pues esté bien realizado, que se cumpla con todos los atestados que refiere la ley, y en base a eso pues es la inspección ordinaria de protocolo. Tenemos 3 clases de revisiones: la ordinaria regulada en el artículo 86 del Código de Notariado, la extraordinaria en el artículo 86 y la especial en caso de averiguación sumaria por delito en el artículo 21. Entonces, en el artículo 86 nos indica la inspección y revisión ordinaria, la cual se hará cada año, y la extraordinaria cuando lo mande la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Entonces, si la Corte Suprema de Justicia, pues, indica, pues, hay que hacer esa revisión extraordinaria, y la especial en el artículo 21. Salvo el caso de averiguación sumaria por delito, solo el inspector de protocolos está facultado para revisar totalmente el registro notarial, y ahí colocan ustedes revisión especial. Y aquí en rojo están los artículos que tienen que leer. Y entramos a la semana número 5, que es el instrumento público. Miren, prácticamente pues vimos ya notariado 1 y notariado 2.
en 4 semanas. Este es un curso de preparación de privado, pues entonces lo tenemos que hacer de una manera rápida, ¿verdad? Entonces, no es para que para volverles a explicar, sino que es para reforzar lo que ustedes ya saben. Entonces, empezamos con lo que es el instrumento público. El objetivo de la clase para esta semana número 5, que los estudiantes con pensum cerrado de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rural de Guatemala repasen los conocimientos ya adquiridos sobre los temas de el instrumento público, su definición, principales características, fines, clasificación, elementos personales e impugnación del instrumento público. Algunos autores pues nos dan algunas definiciones. Para nosotros podemos decir que es el documento que el profesional del derecho notarial, en este caso notario, o escribano o cartulario, autoriza, facciona o crea con el objeto de hacer constar en el mismo las declaraciones de voluntad, manifestaciones del consentimiento, por ejemplo, el testamento, el matrimonio, o negocios jurídicos, todos los contratos que las partes que lo requieran o contratan le solicitan con su actuación, validarlos de fe pública y cubrirlos de plena prueba, de conformidad con lo que establece el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, pues nos dice que todos los instrumentos autorizados por funcionario público en el ejercicio de su cargo o por notario hacen plena prueba. Todos los demás documentos, pues sabemos que el valor legal que se le debe de dar o el sistema de valoración legal que se le debe de dar, pues es el de la sana crítica. En los documentos faccionados por notario, pues producen plena prueba. En este caso es el instrumento público. Y es la tercera parte de nuestro concepto de derecho notarial. Recordemos, conjunto de normas y principios que regulan la organización del notariado, la función del derecho notarial y la creación del instrumento público. Ahorita prácticamente estamos entrando a notariado número 3. Definición de instrumento por diferentes autores. Es el documento notarial autorizado a instancia de parte en la que consta un hecho jurídico o una relación de derecho. Y no vamos a entrar a ver la diferencia, ¿verdad?, dentro de lo que es un hecho jurídico o una relación de derecho. Para Gonzalo de las Casas es el escrito auténtico en que se consigna un título o un hecho. Para Jiménez Arnaud, documento público autorizado por notario, producido para probar hechos, solemnizar o dar forma a actos o negocios jurídicos y asegurar la eficacia de los efectos jurídicos. Dentro de los fines del instrumento público, pues tenemos perpetuar los hechos y las manifestaciones de voluntad. Y esto se hace a través del principio de protocolo. El principio de protocolo, ¿verdad?, es precisamente eso. A través de las escrituras matrices es probar y perpetuar todos los hechos. Si las actas se van a protocolizar, ahí va a quedar para eterna memoria. Las manifestaciones de voluntad, por ejemplo, el testamento, por ejemplo, el matrimonio, pues también si se protocolizan, pues quedan para eterna memoria. Y esto es uno de los fines principales del instrumento público. El otro fin es servir de prueba en juicio y fuera de él. Entonces ya vimos el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, y también pueden leer ustedes el 327 del 294 y 327 del Código Procesal Civil y Mercantil, donde nos indica las escrituras públicas, nos indican los documentos privados con firma legalizada, pues son documentos que son títulos ejecutivos, ¿verdad? O sea, que están produciendo prueba para poder realizar un proceso. Y el 186, que ya lo habíamos leído anteriormente.
Dentro de las características del instrumento público, pues tenemos la fecha cierta, tenemos garantía, credibilidad, firmeza, irrevocabilidad, inapelabilidad, ejecutorialidad, seguridad y valor. En la fecha cierta, pues prácticamente en la escritura pública, que también es un instrumento público, podemos tener certeza de lo que es la fecha, porque rigurosamente se debe de llevar el orden de fechas y el orden de escritura. Entonces, cualquier documento que nos presenten, sabemos que la fecha es porque el notario, pues, así lo consignó dentro del documento. En el artículo 29 del Código de Notariado, numeral 1, pues establece como requisito la fecha, incluso en los testamentos o donaciones por causa de muerte, ¿verdad? En las actas notariales también la fecha. En cualquier instrumento o documento que realiza el notario, pues la fecha cierta es una característica especial. La garantía, pues ya lo habíamos visto, ¿verdad? Que por la fe pública que ostenta el notario y el principio constitucional de darle seguridad a las personas, seguridad jurídica que también consiste la seguridad que también consiste en la seguridad jurídica, ¿verdad? Que se la da el notario a través de la fe pública. Entonces, el instrumento público, pues, le produce garantía a las personas. El artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, ya lo mencionamos 3 veces, pero nos está diciendo que por el hecho de que lo realice un notario, pues produce prueba legal o prueba tasada, ¿verdad? Que es lo mismo. En la credibilidad, si nos basamos en la fe pública que tiene el notario, pues esa presunción legal de veracidad que se le confiere al profesional del derecho, que es el notario en el instrumento público, todos debemos de creer, ¿verdad? De que lo que dice el notario es cierto, y ya les había dado algunos ejemplos, por ejemplo, el reconocimiento de personas que no tienen documentos personales de identificación. Tenemos los testimonios transcritos, ¿verdad? Que también se les da, se cree que es la forma de reproducir una escritura matriz. En cuanto al derecho mercantil, pues los puntos de acta, o a veces hay actas donde se coloca solo firma el notario autorizante y prácticamente pues se está creyendo que todo lo que va en esa acta de asamblea o punto de acta de asamblea pues es verídico, ¿verdad? Firmeza, irrevocabilidad e inapelabilidad. Pues la firmeza es de forma obligatoria como un medio de prueba. La irrevocabilidad, pues media vez no son las partes las que quieran revocar un instrumento público, pues no se puede revocar, ¿verdad? Si el notario se da cuenta de que él faccionó un documento público que era falso, que era inválido o algo, él no puede llegar y decir, miren, yo faccioné eso y lo quiero revocar. Simplemente no se puede revocar, ¿verdad? Entonces tienen que llevar un proceso para pedir la nulidad del negocio jurídico y la nulidad del instrumento público. En cuanto a la inapelabilidad, pues hablar de impugnación del instrumento público, sea por nulidad o falsedad, dentro de un proceso y el fallo del mismo, si es apelable, pero contra la escritura pública en sí no cabe apelación, ¿verdad? Solo sobre el instrumento. Ejecutoriedad, pues el instrumento público puede servir como título ejecutivo. Ustedes lo pueden ver en el artículo 294 y en el artículo 327 del Código de Notaría. La seguridad, pues no hay que dudarlo, ¿verdad? Entonces, la seguridad es un principio que fundamenta al protocolo, ya que la escritura pública o denominada también escritura matriz queda en el mismo y pueden obtenerse cuantas copias sean necesarias. El valor, pues, es el valor probatorio fuera de juicio o dentro de él. El artículo 186,
pues lo volvemos a repetir, es el valor legal que le están dando al instrumento público por haber sido faccionado por notario. Clasificación de los instrumentos públicos. Me van a perdonarse unos 5 minutos, ¿verdad? Entonces, este tema pues es sencillo, ¿verdad? El del instrumento público, no necesitamos mucho tiempo. La clasificación de los instrumentos públicos, pues tenemos 2 clasificaciones. Prácticamente pues son las mismas clasificaciones. Tenemos una primera clasificación en principales y secundarios y una segunda clasificación dentro del protocolo, que también son los principales y los secundarios que van fuera del protocolo. Cuando hablamos dentro del protocolo, pues ya lo vimos la semana antepasada y la semana pasada. Las escrituras matrices, las actas de protocolización, razones de legalización de firmas y los documentos que por disposición de la ley vayan dentro del protocolo. Fuera del protocolo o secundarios tenemos las actas de legalización de firmas, las actas de legalización de documentos. El instrumento público en la legislación guatemalteca. Miren, cuando hablamos de instrumento público, en la legislación guatemalteca prácticamente está haciendo una equiparación a lo que es la escritura matriz. Aquí tenemos algunos artículos que vamos a leer para que ustedes se den cuenta. En el artículo 29, pues el nombre es instrumentos públicos y dice, los instrumentos públicos contendrán, pero prácticamente son los requisitos de la escritura pública. En el artículo 31 nos dice, son formalidades esenciales de los instrumentos públicos. Y nos dice lugar y fecha del otorgamiento, intervención del intérprete, razón de haber tenido a la vista los documentos. En sí, son requisitos esenciales de la escritura pública. En el artículo 12, el protocolo se abre con el primer instrumento que el notario autorice. ¿Qué va dentro del protocolo? Escrituras matrices, actas de protocolización y razones de legalización de firmas. En el Código de Notariado nos indica el protocolo se abre con el primer instrumento, o sea que está equiparando la escritura pública con el instrumento público. Pero en la doctrina pues tenemos la clasificación instrumentos públicos que van fuera del protocolo. En el artículo 15, numeral 4, el índice del protocolo, estamos hablando del protocolo, se extenderá en papel sellado del mayor valor. El objeto del instrumento, el número de orden del instrumento en el inciso 1. Prácticamente, pues nos está indicando cuáles son los instrumentos públicos que se deben de colocar, ¿verdad? Y dentro de los elementos personales del instrumento público tenemos el sujeto, la parte, el otorgante, el compareciente, el requiriente, los auxiliares del notario y los intérpretes, ¿verdad? Cuando hablamos de parte y de sujeto, pues nos estamos refiriendo a la misma parte, no es el número de personas, sino que es el número de partes que intervienen en un instrumento público. Juan Pérez y Fernando Hernández son legítimos copropietarios y le venden a María Hernández. Entonces, la parte ahí es vendedora, es Juan Pérez y Gregorio Hernández. Y la parte compradora, pues, y por la otra parte, Juana, no sé qué les dije, ¿verdad? El otorgante es el que aparece en la escritura pública, el que está otorgando un derecho. El compareciente es cualquier persona que comparece en un instrumento público, ya sean testigos, ya sea un gestor de negocios, ya sea un mandatario. Ese es el compareciente. El requirente es el que está solicitando los servicios del notario para faccionar un acta. Los auxiliares del notario, pues tenemos testigos de conocimiento o abono, que ya habíamos platicado quiénes son
son los que identifican a las personas que no tienen documento personal de identificación. En este caso, pues se utilizan dos. Testigos instrumentales son los que están dentro de la redacción de un testamento común abierto. Y los testigos rogados o de asistencia son aquellas personas que firman en lugar de una persona que no puede firmar. Y los intérpretes, pues ya sabemos quiénes son. Entonces, vamos a ver, antes de terminar la clase, ya nos pasamos un minuto. Ahí están las dos clases de... El problema del compañero, que aumente la calidad de la imagen en la configuración. Miren, eso sí no se lo sabría indicar, ¿verdad? Entonces, él nos está haciendo un favor, entonces, realmente ahí sí no les sabría decir. Yo no soy muy tecnológico para esto, ¿verdad? Entonces, espero que les vaya muy bien en su examen. Nos vemos dentro de 15 días ya con la semana número 7. Muchas gracias por su atención y feliz inicio de semana. Nos vemos dentro de 15 días.